Este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla tiene temblando a toda la oposición, a los de derecha y por supuesto también a los medios tradicionales de comunicación. Su nombre es Diego Marín Buitrago, el zar del contrabando, alias Papá Pitufo. Este hombre se hizo famoso hace algunos meses porque recordemos que los medios tradicionales de comunicación lo convirtieron en tendencia, pero no realmente por todo lo que está detrás y además también quiénes están detrás de este hombre, sino porque esos medios aseguraban a través de diferentes entrevistas y también en intervenciones que supuestamente Papá Pitufo habría dado un dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro. Sobre eso, pues toda la oposición se basó, por supuesto, utilizando esa falsa información de los medios, indicando que efectivamente sí había ingresado ese dinero, que supuestamente la campaña del presidente Gustavo Petro estaba manchada por dineros, en este caso de un hombre que durante varias décadas se dedicó al contrabando en nuestro país, que además durante más de 3 décadas en los puertos de nuestro país se hizo y deshizo con las mercancías, cosa que por supuesto los medios tradicionales no mencionaron. Cuando empezaron a salir otros nombres a la luz como los de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez e incluso Andrés Pastrana, expresidente de nuestro país, pues ahí sí los medios callaron y desde entonces no se volvió a hablar ni a mencionar de Papá Pitufo, el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago. Ahí sí callaron completamente los medios tradicionales de comunicación y sabemos por qué. Sin embargo, hay una noticia de la que también muy poco se ha hablado en estos días y que debería ser tendencia, y es que este hombre que estaba en Portugal pues va a llegar a nuestro país. Portugal dio vía libre para que efectivamente alias Papá Pitufo regrese a nuestro país y que posiblemente pues prenda el ventilador. Quiero que ustedes además pues observen algo que incluso el mismo presidente Gustavo Petro decía hace unas semanas, y es que él mismo se encargó de que alias Papá Pitufo tuviera su merecido. De hecho, el mismo presidente, recordemos también que a través de sus publicaciones en varias oportunidades hizo ese pedido de que ojalá Papá Pitufo pudiera regresar a nuestro país, que él le daba todas las garantías de seguridad única y exclusivamente para que él contara todo lo que sabía, porque hay un dato que no es menor y es que alias Papá Pitufo hizo y deshizo en nuestro país en los puertos durante más de 3 décadas, hace más de 30 años, y solamente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque se empezó a presumir que Diego Marín había entregado un dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro, solamente por eso se hizo famoso, pero no se habló en lo absoluto por más de 30 años que estuvo la derecha en nuestro país y que hicieron que este hombre pues prácticamente cogiera los puertos de fiesta, que cogiera también la DIAN de fiesta, porque hay personas también de la DIAN involucradas en todo este tema de alias Papá Pitufo y ya vamos para allá. Sin embargo, quiero que recordemos estas palabras que dio el presidente hace algunas semanas, en donde él mismo indicaba que en efecto él había realizado todo el trámite para que Papá Pitufo fuera a la cárcel. Vean esto. Una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín, claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña, pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros, y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España, y me correspondía como jefe de Estado impulsar las labores de captura del mayor contrabandista de Colombia, que significa uno de los mayores lavadores de dólares del narcotráfico de Colombia. Y entre esas luchas fue diciendo que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía. Hace más de 38 años. Imagínense ustedes eso. Y los medios tradicionales callados y sus investigaciones nulas. No iban a las fuentes, no investigaron. Ahí sí, pues como eran los de derecha los que tenían el poder, por supuesto se hicieron los de la vista gorda. Decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida que no entre el contrabando, y es al contrario. En aquellas épocas, durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas conteniendo miles de contenedores llenos de ropa, de vajillas, etcétera.
para arruinar la industria nacional, incluida la de Bucaramanga, que bien fuerte que era antes, solamente para lavarle los dólares, convertirlos en pesos en esos grandes centros comerciales y centros comerciales populares para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República a los cuales financiaba hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Ahora lo tengo preso, no yo. De España se escapó para Portugal pensando estar libre allá y estamos a punto, si la audiencia portuguesa lo permite, de que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado. Ese sí encadenado, y así va a ser, porque efectivamente Portugal dio vía libre para que alias Papá Pitufo regrese a nuestro país. Sin embargo, pues como el mismo presidente Gustavo Petro lo decía, hace más de 30 años este hombre tenía a sus anchas los puertos de nuestro país, tenía alianzas con políticos, con senadores, con directores, tenía alianzas incluso con la Polfa, con la policía fiscal y aduanera, y pues nada sucedía. Eso era una red completa allí de tráfico y por supuesto de enriquecimiento ilícito prácticamente. Y pues frente a eso no podemos olvidar estas fotografías que protagonizaron también hace algunos días los de la oposición. Durante más de 30 años, alias Papá Pitufo se enriqueció y también ayudó a enriquecer a otros, y no salieron indignados como se ve supuestamente en esta fotografía. Prácticamente pareciera que le estuvieran haciendo un homenaje a alias Papá Pitufo en el Congreso de la República en pleno año 2025. ¿Por qué no vimos a José Jaime Uzcategui, el representante del Partido del Centro Democrático, haciendo este tipo de actos desde que empezó la derecha en nuestro país, hace 10 años, hace 20 años? ¿Por qué no lo vimos haciendo lo mismo? Pues porque posiblemente ese Partido del Centro Democrático también está manchado con alias Papá Pitufo. Observen además ustedes lo que escribió aquí Físico Impuro en su momento. Querían vincular al Papá Pitufo con Gustavo Petro y se terminó descubriendo que este criminal tenía vínculos presuntamente con el hermano y la esposa de Iván Duque, con Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, y su hermano, con Marta Lucía, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Ordóñez, y la lista es larga. Vamos a ver cómo los descarados medios de comunicación van a tapar este escándalo. Y lo taparon, y efectivamente tapado quedó, porque de Papá Pitufo no se volvió a hablar a través de los medios tradicionales de comunicación. Extraño, ¿no? Pero además más extraño que recientemente, pues efectivamente Portugal, el Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa en Portugal, pues dio vía libre para la extradición de alias Papá Pitufo a nuestro país. Sin embargo, pues frente a esto muy poco se ha hablado a través de estos medios tradicionales, que en su momento, hace algunos meses, pues mejor dicho, era un escándalo que supuestamente Papá Pitufo tenía vínculos con la campaña, o que donó dinero, según ellos, a la campaña del presidente Gustavo Petro. Observen ustedes esta noticia. El Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa en Portugal cerró la puerta de manera definitiva a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el denominado zar del contrabando, y dejó firme su extradición a Colombia. RTBC, por supuesto, que es de esos medios que definitivamente vale la pena observar. Ellos sí lo mencionaron a través de sus portales, hablaron de eso, y observen y escuchen esto, por favor. Y mucha atención, porque el zar del contrabando colombiano Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, será extraditado definitivamente a Colombia. Así lo acaba de decidir el Supremo Tribunal de Justicia de Lisboa, Portugal, tras resolver un recurso de apelación a través del cual se pretendía anular la petición de extradición formulada por las autoridades colombianas. En un documento de 62 folios, el Supremo Tribunal asegura que no existe ningún obstáculo para conceder la extradición de Marín Buitrago formulada por las autoridades colombianas. En tal sentido, resuelve, abro comillas, autorizar la extradición del ciudadano Diego Marín Buitrago a la República de Colombia, cierro comillas. Diego Marín es investigado por concierto para delinquir y cohecho. Adicionalmente, se le acusa de presuntamente haber sobornado con millonarias sumas de dinero a funcionarios de la DIAN, policías y políticos colombianos. Alias Papá Pitufo fue capturado y encarcelado en Portugal en diciembre pasado.
Así fue como lo mencionó allí RTBC, pero también además hay un hecho que necesitamos recordar. Espero que ustedes por favor recuerden a Oscar Ambuila. Este hombre hacía parte de la DIAN y lo que hacía era enriquecerse. Este hombre será que posiblemente tendrá algo que ver también con alias Papá Pitufo, tendrá algún tipo de conocimiento frente a los andares y a las posibles alianzas de Diego Marín Buitrago, del zar del contrabando, porque este hombre, recordemos que hace algunos años se hizo famoso básicamente porque se enriqueció respecto al contrabando en nuestro país y que fue por su hija, que en este caso a través de las redes sociales, que lo que hacía era exponer y sobre todo publicar esos lujos que tenía a costa del contrabando y por supuesto pues de las ilegalidades de su padre. Gracias a eso fueron capturados. Quiero que recordemos este hecho por favor, porque pues evidentemente, posiblemente Oscar Ambuila y su hija, ¿por qué no Jenny Ambuila?, que se enriquecieron respecto al contrabando y que ahora sí les toca trabajar porque justamente en la actualidad están trabajando en 2 heladerías en Cali, pues no sabemos si de pronto tengan algo que ver también con alias Papá Pitufo o si posiblemente tengan información porque ellos se enriquecieron respecto al contrabando y también a los puertos de nuestro país. Vean esto. Luego de que en diciembre pasado fuera condenado a 12 años de prisión, el agente de la DEA que lavó en Estados Unidos el dinero que Jenny Ambuila gastaba, este jueves fue condenado su padre Omar, también por lavado de dólares en ese país. A 12 años de prisión fue condenado Omar Ambuila en la Corte Federal de Tampa, en la Florida, por el delito de conspiración para lavar dinero, luego de que el pasado mes de enero se declarara culpable de aceptar más de $1 millón en sobornos y mover los recursos a través de terceras personas en Estados Unidos. El ex jefe de control de carga de la DIAN en Buenaventura fue capturado en marzo de 2019 junto a su esposa Elba Chará y su hija Jenny Ambuila. Por los delitos de lavado de activos. La hija del exfuncionario exhibía en redes sociales la vida de lujos que mantenía en Estados Unidos gracias al dinero ilícito que le enviaba su papá desde Colombia. Este Lamborghini, el Porsche, las joyas, las carteras de marca y los demás lujos quedaron en manos de las autoridades en Miami tras la captura de la familia. En 2018, las actividades ilícitas de Omar Ambuila y otros funcionarios de la DIAN en Buenaventura quedaron en evidencia con el testimonio que varios informantes le entregaron a Noticias 1 y a la justicia estadounidense. Omar Ambuila es jefe de control carga y él se encarga de repartir a los demás. Mas él no recibe la plata directamente, él tiene un mensajero que le recibe. Según este documento de la Corte Federal del Distrito Medio de la Florida, el exagente de la DEA, José Irizarry, que hizo un acuerdo con la justicia de su país al reconocer que lavó cerca de $7 millones de la mafia, reveló que en 2013 su esposa Natalia Gómez le enviaba dinero en Miami a Jenny Ambuila a través de operaciones ficticias fruto del lavado de activos. El 26 de diciembre de 2013, Gómez hizo una transferencia de $11.000 a la hija de un funcionario corrupto del gobierno colombiano, disfrazado como una transacción comercial con una empresa fachada de la Florida, NGI Global Export. Por el momento, la defensa del recién condenado Omar Ambuila apelará a la decisión de la Corte. Apelarán, ¿no? Además de, dirían las abuelas, ¿no? Además de cotudos con paperas. Espero que ojalá esté diciendo bien el dicho. Completamente conchudos, pero sobre todo descarados. Se enriquecen de la forma más ilegal en nuestro país y después resulta que entonces los colombianos y la justicia colombiana sale a deberles. Quiero que además le prestemos bastante atención también a este informe que publicó Noticias 1 hace unos días frente al ex jefe de seguridad de Andrés Pastrana, que tendría también muchísimo que ver con este tema del zar del contrabando. Observen ustedes lo que escribió aquí Juan Camilo. Ex jefe de seguridad de Andrés Pastrana, coronel Faxir Ramírez, recibía coimas del contrabando. En la Polfa se repartían 8.000 millones al mes en Barranquilla, una mafia de uniforme al servicio de alias Papá Pitufo con apoyo de la DIAN y el silencio de gobiernos de derecha o incluso alianza con los gobiernos de derecha, porque este hombre es el ex jefe de seguridad de Andrés Pastrana, expresidente de nuestro país. Vean esto. Quien fuera jefe de seguridad del presidente Andrés Pastrana no se retiró de la policía, sino que consiguió ser nombrado como subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, en la que solo en Barranquilla se repartían hasta 8.000 millones de pesos al mes en coimas de los contrabandistas. Un testigo protegido de la Fiscalía aseguró que el mayor Andrés Felipe Montoya, jefe de la Polfa Barranquilla entre 2019 y 2021, recibía entre 1.800 y 8.800 millones de pesos mensuales, que eran distribuidos en diferentes porcentajes entre el oficial, el suboficial y varios funcionarios de la DIAN.
Pues era muy variado, la verdad, entre 450, 500, 800, 1200. Hubo una semana que fue como de 2.200 millones. El testigo señaló que el entonces subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, el coronel Faxi Ramírez, quien también fue jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana, también recibía dinero cuando viajaba a Barranquilla. Había un coronel que se llama Faxi. Él era como otro jefe para Montoya porque si necesitaba un televisor, una nevera, plata, o sea, lo que necesitara, había que correr a ese señor y mantenerlo como al día con sus cargos y con sus cosas. Había que mantenerlo al día. Vean esto, había que correrle a ese señor y mantenerlo como al día con sus carros y con sus cosas. De acuerdo con el informante de la Fiscalía, la cantidad de dinero que recibía el entonces jefe de la Polfa en Barranquilla era tal que incluso debía ocultar los grandes fajos en caletas de su propia familia. La casa de la mamá tiene una habitación, esta parte de las otras habitaciones, y él tiene dos armarios. Uno de los armarios trae como dos huecos a los lados de los cajones. Yo le quité la tapa al cajón, volví el dinero con mi nivel y les metí ahí a los lados. También señaló que además de la mamá del mayor Montoya, su hermano y su cuñado también recibían dinero ilícito para esconder. El señor José Montoya es el hermano del mayor Montoya. A él se le colocaban consignaciones semanalmente de 10, 15 millones de pesos. Y hay otro señor que es el hermano de Liliana, la esposa de Montoya, Javier Reyes, que también se le colocaba más o menos 10 millones de pesos semanales. El mayor Andrés Felipe Montoya fue capturado el año pasado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Los funcionarios de la DIAN son vigilados por la Inspectora General de Rentas, que hasta hace 15 meses estuvo en manos de la funcionaria que dejó allí el expresidente Iván Duque. Su sucesora encontró 387 casos de preclusión y errores judiciales en los relacionados con el papá Pitufo. Hasta beneficiándolo prácticamente en los gobiernos anteriores. Es decir, desde el gobierno del expresidente Iván Duque posiblemente también se vio beneficiado alias Papá Pitufo. Y tuvo que llegar el primer gobierno de izquierda y progresista para ponerle mano dura a estos hombres que por años se han enriquecido ilegalmente y que han ejercido contrabando en nuestro país. ¿Y por qué no sucedió nada en la derecha? Eso es lo que deberían más bien preguntarse los medios tradicionales de comunicación. Ninguna investigación al respecto de eso. Según las investigaciones de la Fiscalía y las pruebas recaudadas por agencias encubiertas, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, lleva delinquiendo 30 años con complicidad de funcionarios de la DIAN, la policía y sectores de la política nacional. Que no habían grabado los tres. Los organismos de control han adelantado investigaciones y tomado acciones contra los responsables. Sin embargo, en algunos casos no han sido efectivas. Han encontrado 397 hallazgos. Los más relevantes pues es inactividad procesal, inconsistencias, inexactitudes en actos administrativos. La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, ITRC, fue creada hace 13 años para alertar, investigar y sancionar fraudes a la DIAN, Coljuegos y la UGPP. No hemos encontrado sanciones para los mismos funcionarios que se han investigado y vemos que muchos procesos los dejaron precluir. Según la directora de la ITRC, Eva Carolina Madrid, existen vacíos relacionados con fraude de Papá Pitufo con funcionarios de la DIAN. Veo que no hay conexión de los procesos que relacionan temas de contrabando a Diego Marín y decidimos crear un equipo de alto impacto donde se empiecen a mirar los modus operandi. Aunque el gobierno Petro le faltan 15 meses para terminar su mandato, Diana Richardson, exdirectora del ITRC, fue nombrada por el gobierno Duque, pero solo fue removida el año pasado. Con muy pocas investigaciones, con muy pocas sanciones a los diferentes funcionarios de las entidades. Con el grupo especial que creó la ITRC, los informes que relacionan al zar del contrabando podrían desempolvarse o tendrían el riesgo de la caducidad contra funcionarios denunciados. Y de los expedientes de la DIAN, que son 413, han sido cerrados, finalizados, 56 procesos. En el primer trimestre de 2025, la ITRC informó que 7 radicados correspondían a hechos relacionados con alias Papá Pitufo. Lamentable, de verdad que eso que acabamos de escuchar, no hay palabras para tanta desfachatez por parte de los gobiernos anteriores que incluso nombraron aparentemente a personas para que a través de estos nombramientos pues se beneficiara con la lentitud en el sistema judicial de estos que han sumido a nuestro país en actos delictivos durante muchísimo tiempo. Es decir, unos se enriquecían y otros los beneficiaban, en este caso pues manteniendo estos procesos completamente ocultos, procesos además completamente estancados
años en donde no se llevó a cabo ninguna investigación y todo gracias a los nombramientos de gobiernos anteriores. Esto, por supuesto, también pues despertó las reacciones de varias personas, como las del representante Alejandro Toro, que a través de sus redes sociales mencionó: Portugal autoriza la extradición de Papá Pitufo hacia Colombia. Sus cómplices en las instituciones del Estado deberán responder. 4 décadas conectaron con los delitos de este zar del contrabando y del lavado de activos, delitos transnacionales que pueden desembocar en muchas extradiciones a Estados Unidos. Esperamos resultados por parte de la Justicia Nacional Extranjera. Este caso es inmenso en gravedad e implica a lo más alto del poder de nuestro país. Vean esto. Muchos sectores en Colombia, especialmente algunos económicos, políticos que durante 4 décadas negociaron con Papá Pitufo, están preocupados. Acaba de ser autorizada la extradición desde Portugal. Esperemos escuchar lo que tiene que decir de cómo se dieron los permisos, de cómo se manipuló la polfa, de cómo se llegaron a acuerdos entre políticos para nombramientos en puertos y en la DIAN. Aquí que caiga quien tenga que caer. Durante 4 décadas hubo silencio y en este gobierno vamos con transparencia a desenmascarar lo que sucedió con este tema en Colombia. Así es, que caiga quien tenga que caer, que caigan todos los responsables, que ojalá Papá Pitufo hable, que mencione a todas las personas que tengan que mencionar y sobre todo que ojalá destape esas cosas que hacían a escondidas los de la derecha, porque por eso es que odian a este gobierno, por la transparencia en los consejos de ministros, por la transparencia en este caso en las alocuciones y otras acciones de este gobierno que por supuesto la derecha jamás hizo. Pues bueno, ya lo saben ustedes, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, llegará a nuestro país, ojalá en los próximos días, que ojalá prenda el ventilador, que le cuente a todos los colombianos lo que sabe frente a estos hechos, de quienes posiblemente lo ayudaron, quienes lo encubrieron, quienes se enriquecieron y por supuesto quienes lo permitieron desde los altos cargos en nuestro país. Así que a todos, como siempre, muchas gracias. No olviden por favor suscribirse, compartir, seguirnos a través de nuestras redes sociales, seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí los enlaces y el primero corresponde a nuestro canal para que vayan y nos sigan por allá. A todos muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.